comienza Pablo a establecer el tema, lo que él quiere demostrarle a los romanos. ¿Cómo lo presenta? Dice, miren, romanos creyentes, yo Pablo no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por encima de la capital del imperio, donde se le da culto al poder y que tiene el ejército más formidable que se haya formado, por encima de ese ejército yo presento un evangelio que es mucho más poderoso que ese ejército. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Gloria a Dios. Que cubre a todos, al judío y al griego. Y dice más adelante, ¿por qué? Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea, esto es como una reacción en cadena, es como la bomba atómica. El evangelio es como es más poderoso que la bomba atómica. Porque es una reacción en cadena. El evangelio se predica, No se acaba. capta la mente del ser humano, despierta la fe que está ahí en el corazón. El ser humano atiende, acepta esa oferta por gracia de Dios, y cuando acepta, viene otra vez, experimenta lo que Dios le promete, y ¿eso qué? Eso hace que su fe aumente. Es una reacción en cadena, y el que está al lado del que recibe esa experiencia se da cuenta de que hay un cambio en ese hombre, y entonces quiere imitarlo. O sea, es así mismo, es una reacción en cadena. Dice la palabra que el evangelio, dice, en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y esa fe es la que nos va a mover. Esa fe es la que nos va a transformar día a día. ¿Ah? ¿Por qué? Porque lo que se está presentando no es otra cosa que la palabra de Dios. Y usted sabe lo que es la palabra de Dios. Pedro dice que por la palabra de Dios fue formado ¿qué? Los cielos y la tierra. Fue por la palabra de Dios. Él mandó y dijo y fueron hechos. Pues así mismo sucede con nosotros y con la palabra del evangelio. Cuando usted predica la palabra, esa palabra que dice Isaías que no volverá atrás vacía, sino que va a hacer lo que él ha propuesto hacer con esa palabra. Gloria a Dios. La compara con la lluvia. ¿Por qué? Porque esa es la palabra que predicamos. Hebreo la describe como que esta palabra que es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa palabra tiene el poder y los atributos y la virtud de penetrar donde nadie puede llegar. A veces hasta ni el hombre mismo sabe. A veces hasta ni el hombre mismo sabe lo que hay dentro de su corazón. Pero cuando el hombre escucha la palabra, se da cuenta de que hay cosas que él ni sabía. Eso lo hace la palabra. Pero la palabra no te descubre para avergonzarte. La palabra te descubre para ¿qué? Para sanarte, para restaurarte, para renovarte, para regenerarte. Por eso es que la palabra es tan poderosa. Y así lo describe el escritor de los Hebreos. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Yo sé que cuando usted vino esta mañana, pues uno de los retos que usted tiene es que usted va a ser desnudado por la palabra del Señor. Amén, gloria a Dios. Pero no para avergonzarlo, Amén. sino para que usted se dé cuenta de la condición que hay en usted, y para que usted sepa que hay sanidad. Porque de nada vale que yo le diagnostique a usted la enfermedad y no le dé el tratamiento. ¿Verdad que no? ¿De qué vale que yo le diagnostique? Usted tiene una enfermedad terminal. No le queda menos de 2 semanas. Pero la palabra no es así. El evangelio dice, tienes una enfermedad terminal, pero hay opción, hay solución, hay salida, hay esperanza. Por lo tanto, esa es la palabra que Dios ha puesto en nosotros, en nuestras manos, el evangelio poderoso del Señor. ¿Cómo Pablo va a comenzar esta epístola, esta carta? Pues él va a demostrar, dice, hay un evangelio poderoso y revela la justicia de Dios. Ese evangelio revela la justicia de Dios. Pero por otro lado, hay otra cara de la moneda que a veces no nos gusta predicar mucho del evangelio. En el evangelio hay 2 revelaciones. ¿Usted sabe que en el evangelio hay 2 revelaciones? Está la revelación de la justicia de Dios por fe.
Esa es la parte buena, la parte que nos gusta escuchar. Pero también en el Evangelio que se revela la ira de Dios. Se revela la ira de Dios. Míralo aquí. Dice aquí en el versículo 15 del capítulo 1, dice, en el 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pablo quiere demostrarle al ser humano la necesidad que tiene de este evangelio de salvación. ¿Y cómo la va a demostrar? Demostrando la condición pecaminosa del hombre, en la esclavitud en que se encuentra. Y va a demostrar que su esclavitud del pecado. ¿Cómo es que se encuentra el ser humano? Pues mira, Dios no se puede quedar estático ante la condición pecaminosa del hombre. Dios se tiene que oponer a la maldad y tiene que reaccionar a eso. Y por eso es que en el Evangelio se revela tanto la justicia de Dios para el que cree, como la ira de Dios para el que no cree, para el que no lo recibe. Y eso es tal, porque Dios no puede permanecer estático. Y aquí aduce Pablo para describirle o enseñarle a los romanos esta verdad. Dice, ¿por qué es la ira de Dios? Pues miren, porque las cosas, dice aquí, porque las cosas invisibles de Él, dice aquí, porque lo que es de Dios se conoce y le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas,